El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenido a tu programa Derecho y Palabra, que el Señor te bendiga. En este programa estaremos hablando sobre cuál es el estado del matrimonio en Puerto Rico y en los estados, luego de una aprobación en los Estados Unidos a esos fines, sobre el matrimonio que el presidente Biden hizo la celebración de la firma con un baile y una invitada transexual. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el alcance de esta ley? ¿Qué problemas puede tener? ¿Cuáles problemas no puede tener? ¿Y en qué incide esta ley sobre la iglesia, sobre los creyentes en su negocio privado? No como miembros de la iglesia, no en una institución religiosa, el matrimonio sea un sacramento. ¿Cómo incide, cómo afecta esta ley que está por verse, que entró ya en vigor, firmada por el presidente Biden y aprobada por el Congreso de los Estados Unidos? No te vayas, continuamos en breve. Desde el 2007-2008 en Puerto Rico se ha estado dando un debate sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo en unas enmiendas que se estaban discutiendo en el Código Civil, y eso nunca prosperó. Lo mismo pasó en muchos estados. El asunto del matrimonio no se consideraba un asunto federal porque la estructura del gobierno de los Estados Unidos federal, las cuestiones de familia, los estados no se la entregaron al gobierno federal. No se la entregaron, no se la delegaron, la retuvieron. Obviamente hay unas legislaciones, hay unos asuntos que sí el gobierno federal interviene por vía de las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, como el debido proceso, el derecho de propiedad. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha tenido que intervenir en unos casos y ha determinado que los niños no son criaturas del Estado, el derecho de los padres sobre los hijos. Pero en términos generales no se delegó ese derecho de familia, correspondía a los estados. Eso tenía como consecuencia que a veces un estado llevaba unas funciones relacionadas al derecho de familia, y cuando tú te movías al otro estado tenías que cumplir con lo que se conoce la doctrina de derecho de full faith and credit, o sea, que se había cumplido con todas las solemnidades de la ley del estado y las formalidades donde se había llevado a la acción, y tú, mediante unas certificaciones del estado, documentos certificados del Departamento de Estado, de los tribunales, venías al nuevo estado y le pedías a través del tribunal que las implementara en su estado y le diera validez. No siempre eso prosperaba porque hubo un momento que el matrimonio homosexual era aceptado en un estado y en otro no, por ende ese matrimonio no era aceptado aquí porque era contrario al derecho de familia y a su estado de derecho. Eso propició una serie de pleitos, y al haber movimiento entre estado, territorio, estados y estados, activa la jurisdicción federal. Surge el caso de Obergefell, resuelto el 26 de junio del 2015. En ese caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice que en la Constitución de los Estados Unidos, por vía de la dignidad y la intimidad del ser humano, el matrimonio entre personas del mismo sexo está protegido, que tiene protección constitucional y que es válido. Al resolver ese caso en el 2015, al final, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice que esto va a generar un debate donde algunos van a estar de acuerdo y otros no, que eso se tiene que respetar. Al bajar este caso, muchos pastores, previendo que podía venir una persecución, que podía venir una serie de casos y unas penalidades, entregan su licencia del Estado para celebrar matrimonio. ¿Qué sucede? Que si estos pastores que entregaron su licencia para no casar, casan una pareja, ese matrimonio no se puede inscribir civilmente y no participa como si fuera un matrimonio en la vida civil, porque ese matrimonio solamente es reconocido desde el punto de vista sacramental en la iglesia, no para propósitos del Estado. Para propósito del Estado, tú tienes que dar unas credenciales, notificarlo, se te acepta como persona que puede llevar a cabo matrimonio. Eso sucede a raíz del caso de Obergefell. Pero antes de que Obergefell se resolviera, a mí me llama mucho la atención porque se nos decía
En aquel entonces, para minimizar la figura del matrimonio, para minimizarla, se decía que era meramente un contrato social donde tú lo firmabas. Incluso hubo propuestas de Código Civil que si tú querías romper la relación, tú dejabas una declaración jurada en la mesa, te ibas, y cuando tu esposo llegara, encontraba que estaba divorciado porque tú le dejaste una declaración jurada en la mesa. Obviamente, ese tipo de propuesta del matrimonio no crea ninguna estabilidad familiar y son propuestas un poquito peligrosas porque si tú coges un préstamo casado ante el acreedor, tú sigues siendo responsable. Si tú tienes unos hijos ante el hijo, tú sigues siendo responsable. Si tú tienes una hipoteca ante el banco, tú eres responsable. Si tú tienes unos compromisos con las academias o la manutención de tus hijos, una mera declaración jurada no es suficiente, pero ellos nos decían, no, esto es un mero contrato social, es la relación entre los padres, es la relación entre la pareja. Entonces decía, bueno, pues yo le decía, miren, me perdonan, ¿verdad? Vete a dile eso a tu esposa o vete a dile a tu esposo que ella es meramente un contrato social, que tú te puedes ir cuando tú fueras. Todo ese debate se trajo para que se bajara la guardia y no se le diera mucha importancia a lo que era el matrimonio, para lograr conseguir que se aprobara el matrimonio homosexual. Vía legislativa no se consigue en Puerto Rico, no se consigue en muchos estados hasta que se resuelve Obergefell. Te digo todo esto porque esto fue una lucha política legislativa bien fuerte que se dio en todos los estados. Todavía eso está, todavía hay estados que pueden hacer algún tipo de planteamiento y todavía el estado no te podía obligar a reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo. ¿Qué sucede? Que el Tribunal Supremo resuelve, oye, necesito que escuches porque te estoy empatando diferentes casos y situaciones que no están aisladas. El Tribunal Supremo resolvió recientemente el caso de Dobbs. El caso de Dobbs dice que la Constitución nunca ha existido un derecho al aborto, que es una cuestión que le corresponde a los estados. ¿Ves el mismo principio? El matrimonio le corresponde a los estados, ahora con una ley el gobierno federal dispone. En el caso de Dobbs dice, no existe un derecho en la Constitución de los Estados Unidos al aborto. Si ese derecho no existe, los dos casos que existían, Roe versus Wade y Planned Parenthood versus Casey, quedaron revocados, o sea, inexistentes, ya no aplican. Entonces, aquello que se nos decía en el debate de que la mujer tenía un derecho constitucional absoluto, que nunca tuvo un derecho constitucional absoluto, eso era falso, pero eso era lo que se decía, ya tampoco puede reclamar que la Constitución le da derecho a abortar bajo ciertas condiciones, y el Tribunal Supremo dice, básicamente, eso le va a corresponder a los estados, y allí surgió la batalla que hubo en Puerto Rico con unos proyectos de vida que el presidente de la Cámara, con estrategias políticas, no les dio paso y pretende que el asunto quedó aquí y no atendimos, gracias al presidente de la Cámara y a la delegación mayoritaria de la Cámara del Partido Popular Democrático y algunos miembros de otros partidos, no tenemos una legislación que establezca claramente los linderos de quienes pueden o no pueden abortar, porque no hay un derecho constitucional al aborto en la Constitución Federal, tan sencillo como eso. Pero, ¿qué sucede? Los jueces escriben diferentes opiniones. Si están de acuerdo con el resultado, pero quieren opinar algo adicional o que llegue al mismo conclusión, pero de otra manera, se le conoce como una opinión concurrente. Si el juez no está de acuerdo y quiere emitir una opinión, se le llama como una opinión disidente. Si el juez está de acuerdo en parte y no está de acuerdo en parte, se le llama opinión concurrente en parte en cuanto a tal y tal cosa y no concurro en tal. O puede decir, concurro en tal parte de la opinión mayoritaria, pero disiento de esta otra. Cuando se suman los votos, si la decisión del tribunal, con concurrentes y todo, es revocar o sostener, pues prevalece la decisión independientemente de las opiniones. Pero ¿cuál es la que crea Estado de Derecho? Crea de derecho cuando se escribe lo que se conoce como una opinión. La opinión nos obliga a aceptarla. Si esa opinión se llega y tiene mayoría, eso es lo que aplica. ¿Qué dice Clarence Thomas? En esta opinión de Dobbs se dice claramente que el derecho al aborto no surge de la Constitución y explica, no es una cuestión legal, histórica, no estuvo en la mente de los padres fundadores, no hay unos elementos culturales envueltos en todo esto, por ende, se revoca y dice, eso aplica también al caso de Obergefell. Por eso comienzo explicándote el caso de Obergefell. ¿Por qué aplica? Porque el caso dice que el derecho
al matrimonio de personas del mismo sexo surge utilizando principios similares a lo que utilizaron lo del aborto. Esto crea una serie, un problema político a los que respaldan el matrimonio homosexual, porque inmediatamente dicen, si llega un caso al Tribunal Supremo y aplica los principios de dos, el matrimonio homosexual pierde su protección constitucional. Y eso es interesantísimo, ese planteamiento es interesantísimo. Pero entonces se convierte en un asunto ideológico político, y para los que ponen su confianza en los partidos políticos, hubo un movimiento dentro del Partido Republicano que respaldaron lo que en su momento fue el proyecto de la Cámara 8404, y vas a entender por qué te está explicando esto. Lo primero que dice este proyecto, luego que durante años estuvieron diciendo que esto era un contrato social que no era tan importante, y lo decían miembros del Congreso también, dice, no hay unión más profunda que el matrimonio. Envuelve los principios y los ideales más altos de amor, fidelidad, devoción, sacrificio y familia. Aquí votan congresistas que están a favor de la orientación sexual, donde tú te puedes sentir hombre, te puedes sentir mujer, puedes hacerte una operación transexual, y ahora están diciendo que no hay un fin más amplio y más digno de amor y de fidelidad que el matrimonio entre dos personas. O sea, dice, ok, me gusta esa definición, lo único que yo no sé que no es honesta. Y entonces dice que hay diferencias creencias en cuanto al matrimonio de personas serias, responsables, honestas, basados en religión, en filosofías y en premisas de conciencia. Esas personas también merecen respeto. Vamos a dejarlo allí, volvemos en la segunda parte. Me he tomado mi tiempo para esta introducción, a riesgo de no poder cubrir todo el tema, para que tú veas el trasfondo histórico de por qué estamos con esta ley que aplica expresamente a Puerto Rico. No te vayas, continuamos. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Continuamos en esta segunda sección del análisis de esta ley. Dice su artículo 1, a su sección 2, 3, que millones de personas, que incluyen los matrimonios interraciales y las personas del mismo sexo que han entrado en el matrimonio, tienen el derecho de disfrutar de los privilegios asociados con el matrimonio y los derechos que tiene el mismo. Tienen alta dignidad, estabilidad y una gran protección de sus esfuerzos matrimoniales, de su familia y de los niños. Es bien raro ver en una definición de matrimonio que se incluye a los niños. Bien, vamos a ver esto con calma. No hay relación alguna entre el matrimonio interracial y las parejas del mismo sexo que no sea otra que el juez del tribunal Clarence Thomas está en un matrimonio interracial. En los Estados Unidos, en algún momento que no se permitían los matrimonios interraciales, se entendía que era constitucional. Oye, pero la Constitución de los Estados Unidos claramente prohíbe el discrimen por raza. En ninguna parte dice expresamente, y se habla porque no estaba tan siquiera en la mente del redactor de la Constitución, el matrimonio de parejas del mismo sexo. El fundamento jurídico constitucional
de ambos matrimonios no es el mismo, varía. Esta frase se pone como una manera de confundir la opinión pública, de decir que la gimnasia y la magnesia es lo mismo. No es lo mismo. Por eso estamos educando desde el principio. Y fíjense que esto no se está discutiendo mucho en los medios seculares porque saben que no tienen fundamento, y gracias al Señor está saliendo mucho creyente profesional a rebatir en los medios seculares algo que antes no sucedía y que ustedes se están educando más que 10 o 12 años antes. Esto hay que repetirlo porque hay una nueva generación que no conocía estos argumentos. Por eso nos quedamos nosotros los que tenemos más ganas para explicarlo. Ok, ¿qué sucede? Que esta ley establece bajo el Full Faith and Credit que los estados tienen que aceptar el matrimonio de otro estado, si no, está sujeto a sanciones, puede ser demandado. Y miren lo que dijo bajo Full Faith and Credit. Utilizan otra doctrina constitucional que es una figura entre estados y el gobierno federal está imponiendo mediante legislación federal el matrimonio a todos los estados. ¿Qué sucede? ¿Para qué tú haces esto? Tú haces esto porque como ahora el Tribunal Supremo en los últimos casos ha sido bien enfático de que tiene que haber una tradición histórica, cultural, legislativa, ya tú podrías decir que el Congreso legisló y con esto poder decir que si el Tribunal Supremo determinara que el caso de Obergefell, al igual que el de Dobbs, sus fundamentos constitucionales no eran válidos y se deja sin efecto, yo dice, pero tenemos una ley federal que lo sostiene. Eso significa que en algún momento ya se están planteando por parte de algunos estados y por parte de algunas personas el propósito y la impugnación de Obergefell. El aborto se estuvo impugnando y legislando durante 40 años hasta que se revocó. Aquí le da derecho a la persona a llevar una acción privada contra aquellos que violen el reconocimiento del matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Qué sucede? Que ellos traen unas enmiendas. Estas enmiendas no cubren al empleado. Estas enmiendas no cubren a los patronos privados que por algún motivo no deseen participar con sus negocios en matrimonios de parejas del mismo sexo, porque la protección la da única y exclusivamente en bienes y servicios a instituciones religiosas, templo, sinagoga, iglesia, mezquita, organizaciones interdenominacionales ecuménicas, organizaciones misioneras, agencias de base de fe sociales, instituciones religiosas educativas, organismos que no generan ganancias, non-profit entities, cuyos principios y propósito es el estudio, práctica o avance de la religión, y cualquier empleado de dicha organización no se le puede requerir que preste servicio, acomode ventajas, facilidades, privilegios para la celebración de un matrimonio. Pero, eso es si bregan con matrimonio. Si no tienen nada sobre el matrimonio en sus estatutos, en sus documentos, no lo puede hacer. Por ende, ¿qué sucede con el abogado notario que no quiere celebrar un matrimonio entre parejas del mismo sexo? Yo soy notario, yo no celebro matrimonios de nadie. Yo no he activado mi notaría para casar a nadie. Creo que las personas se deben casar en las iglesias. Esto ha traído, como dije, consecuencias que pastores ya no quieren casar. Y no hay ninguna protección. En Puerto Rico aplica la ley de libertad religiosa, pero esa ley no aplica en los estados. Quiere decir que las leyes federales que ellos están haciendo alusión que van a proteger, no los van a proteger. Miren, hay un caso ahora mismo en el Supremo de los Estados Unidos de una diseñadora de web que la demandan porque no quiso en su web desarrollar motivos artísticos para una boda de personas del mismo sexo. Eso está en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y el Estado pretende obligarla, viendo otros sitios donde se pueden llevar a cabo esas bodas y esas obras artísticas,
que la persona lo haga, so pena de sanciones. Tenemos el caso de Masterpiece Cape, que volvió nuevamente a instancia porque se probó en el Tribunal Supremo que había habido discrimen en el trato de la forma y manera que se había atendido en el caso de Masterpiece, porque en sitios donde fueron a pedir que prepararan matrimonios y celebraciones de personas de diferentes sexos, hombre y mujer, ellos se negaron, lo llevaron a la comisión que investigaba y dijeron que no había discrimen, pero a él le aplicaron una regla distinta. O sea, el discrimen era claro. Ese caso todavía está. Estamos esperando que en este caso de Web Designs se resuelva desde el punto de vista de libertad de expresión y libertad religiosa. Pero eso te demuestra a ti que esta ley no protege a personas que realmente no están envueltas en las que dicen aquí, porque no están envueltas en organizaciones. Son personas individuales que tienen su negocio, que hacen trabajo, pero que no creen en el matrimonio de personas del mismo sexo. Por ende, no están protegidos por ninguna ley federal, tendrían que ir al tribunal, cuánto se va a tardar, y no solo eso, le da autoridad al procurador, de llevarte al tribunal. A ver si lo encuentro por aquí, dame unos minutitos para mirar. El Attorney General puede llevar una acción civil bajo una corte de distrito de los Estados Unidos, que aquí muy poca gente tiene dinero para costear eso, contra cualquier persona que violara la sección A, que es la de el matrimonio homosexual, que no puedes denegar full faith and credit a un matrimonio entre personas del mismo sexo y no puedes negarle bienes ni servicios. Esto, mis amados hermanos, es muy peligroso. Ver que el Congreso aplica una ley para evitar lo que puede hacer el Tribunal Supremo en un mañana si le llegare el caso. Ahora bien, ¿qué sucede con esta ley? Hay unas organizaciones de abogados de los Estados Unidos como Alliance Defending Freedom y otras más que ya están preparándose para llevar un caso para impugnar la constitucionalidad de esta ley. O sea, que puede ser que lo que trataron de traer para adelantar algo les rebote en contra. Ahora bien, tienes que entender que este tipo de matrimonio se ha convertido en un issue político y en un asunto mediático. Y tienes que estar claro, y por eso te lo traje, cuáles eran los fundamentos que se trajeron al principio, que si hay que amarlo, que si no podemos discriminar. Y yo te pregunto, si tú, que tienes unas creencias, no tienes derecho a la dignidad y que no se te obligue a realizar actos en contra de esa creencia, simplemente porque alguien se puede sentir ofendido. Oiga, usted escoge su estilo de vida y usted madura y acepta la responsabilidad de su estilo de vida. Como yo, que me he tenido que sentar en la legislatura a ver cómo legisladores ridiculizan y les faltan el respeto a los pastores, a los que tenemos la fe cristiana. Y yo tengo que aceptar su derecho de expresión y en su momento yo también me expreso y defiendo lo que yo creo. Pero si ahora no puedo expresarme y tampoco puedo defender lo que yo creo, obviamente entonces no estoy en una nación libre, la democracia se está erosionando, nuestros líderes políticos están respondiendo a la presión de los medios y yo creo que nosotros tenemos que empezar a asumir postura sobre este particular. No te vayas, continuamos en breve en el cierre de este programa. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. La mayor selección de música cristiana.
La mayor selección de música cristiana. Que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Ahora, para cerrar, ¿cuál es la postura bíblica en cuanto al matrimonio? El Señor crea a Eva de la costilla de Adán, dice la historia bíblica. Y dice que son ayuda idónea, que se complementan. Se complementan tanto que los dos comieron el fruto prohibido. Mira a ver si se complementan. Y le dijo, creced y multiplicaos. Le creó una, no le creó dos, le creó una y le dio una orden, creced y multiplicaos. El primer milagro de Jesús fue en una boda. Jesús, a requerimiento de su madre, que le dice, mujer, que tienes conmigo, mi hora no ha llegado, protege y evita la vergüenza de esa pareja que se está casando, que se quedaron sin vino, multiplica el agua en vino y de esta manera bendice la celebración matrimonial. En este debate, con esto quiero cerrar, se nos dice, Jesús nunca habló del matrimonio. Oye, la Biblia habla del matrimonio, pero me dicen, Jesús nunca habló del matrimonio. Yo les pregunto a ustedes y con esto los dejo. Jesús dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Si eso no es definir el matrimonio, yo no sé qué iglesia, qué Biblia tú estás leyendo, porque el Señor creó un hombre y una mujer para que se unieran y lo llamó matrimonio. No solo eso, se compara la relación de la iglesia con Cristo como la relación matrimonial y Pablo dice en Efesios, grande es este misterio. Y dice que el varón debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Oye, Cristo murió y resucitó por su iglesia y es su cabeza, la guía, la bendice y la cuida. ¿Cuál es el problema de toda esta legislación? Que nosotros tenemos una serie de pastores que para que su pastoral no sea destruida, que para el Estado no venga contra sus iglesias y sus instituciones religiosas, no están casando. Nos está afectando la vida de nuestros creyentes, porque puede celebrar la ceremonia, pero no puede inscribirla en el registro. Así que yo invito a que nosotros oremos, que seamos intencionales y empezamos a trabajar sobre este tema, cómo nosotros podemos proteger a nuestros pastores y a nuestros líderes para que puedan bendecir a las parejas de su iglesia que se quieren casar, porque para el Señor es muy importante el matrimonio. Legalmente tiene su lógica la acción que ellos han llevado, pero si tú me quieres decir a mí que el ataque al matrimonio no es un ataque directamente al plan de Dios para la humanidad, yo creo que tienes un serio problema, porque están atacando precisamente lo que Dios hizo en el huerto del Edén. El Señor no creó una persona del mismo sexo para que se multiplicara, las hizo hombre y mujer. Y ese es el matrimonio y Jesús lo confirma en los evangelios. Reflexionemos, meditemos. Hasta aquí este es tu programa de Derecho y Palabra. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.